de los temas relacionados con el documental y la manera en la que pensamos el veganismo ahora y en el futuro. Andrea Padilla es senadora de la República de Colombia, es doctora en Derecho por la Universidad de los Andes, magíster en Criminología por la Universidad Católica de Lovaina y han creado el equipo Ser Gatos, Capturar, Esterilizar, Retornar, Rescatar. Fue vocera de la ONG Anima Naturalis y se ha desempeñado como docente e investigadora en distintas universidades. Andrea, muchas gracias por acompañarnos. Sigo con las presentaciones, no hay problema. Iván Darío Ávila es doctor y magíster en filosofía por la Universidad de los Andes y tiene un postdoctorado en filosofía de la Universidad San Buenaventura. Entre sus más recientes publicaciones se encuentran el glosario de resistencia animalista y esa metafísica que no es una, materialismo inmanente, conocimientos corporizados y formas de vida posthumanas. Actualmente se desempeña como docente e investigador y al igual que Andrea ha sido activista y ha promovido los derechos y la lucha por los animales acá en el país. Juan Alberto Conde es amigo de la casa, es además doctor en semiótica y ciencias del lenguaje de la Universidad de Limoges en Francia. Actualmente se desempeña como docente e investigador en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, donde imparte cursos de literatura, animalidad y ciencia ficción. Además de la cuestión animal, Juan investiga sobre ciencia ficción, semiótica y cine. Muchas gracias a los tres por acompañarnos en este espacio. Que pueden pasar adelante. Y aprovecho este momento también para hacerle propaganda al grupo de lectura que cumple 4 años. Manolo también es amigo de la casa. Nuestro grupo de lectura cumple junto con La Quinta Pata 4 años este año, en agosto. Llevamos 4 años reflexionando desde la literatura, desde el cine, desde la filosofía, desde la biología, sobre nuestra relación con los animales. Y ese grupo de lectura ha dado lugar a espacios como este, a nuestra anterior proyección que fue Gunda, y también ha sido un motor de pensamiento para nosotros. Lo digo con mucho orgullo. 2 de nuestros compañeros del grupo de lectura ahora se encuentran haciendo o terminando sus maestrías en relación con investigación acerca de animales, en filosofía y en derecho. Yo personalmente también he continuado mi investigación gracias al grupo de lectura, y si ustedes están interesados o interesadas en compartir con nosotros, escríbanos por la página de Instagram. Estamos reuniéndonos cada 2 semanas, leyendo desde distintas disciplinas para pensar de manera crítica no solo el veganismo, sino también en general nuestra propia animalidad. Pues nada, muchísimas gracias a los tres nuevamente por acompañarnos. Hemos preparado algunas preguntas guía, pero el objetivo nuestro es que la discusión fluya tan natural como sea posible. Y es para nosotros también un gusto poder compartir estas distintas perspectivas, ¿no? Desde la filosofía, desde el derecho, desde la literatura y la semiótica, poder pensar estas cuestiones da lugar a una conversación que probablemente va a ser enriquecedora. Y tal vez la primera pregunta que nos surgía a nosotros a la hora de ver el documental y a la hora de plantear el nombre de este evento, Futuros Veganos, era la misma palabra vegano. Mi hermana, cuando planteamos el nombre del conversatorio, me decía: no lo llamemos vegano, llamemos los futuros animales. El veganismo de pronto puede generar cierto rechazo en la gente. Y creo que a lo largo de este falso documental, de nuevo lo recuerdo, lanzado en el 2017, hay una reflexión sobre el término veganismo y sobre de pronto la necesidad de superarlo. Y la pregunta que va para los tres, quien quiera responderla primero o comentar al respecto, es ¿cómo se sitúan ustedes frente a este término desde sus distintos ámbitos de saber y tal vez también desde sus experiencias de vida, ¿no? Teniendo en cuenta que pues, es un término que probablemente está cargado y tiene una historia y que puede generar ciertas respuestas de apego, de rechazo. Entonces, sí, la pregunta es esa, como, ¿tiene sentido seguir hablando y reivindicando el veganismo o es necesario superar esta etiqueta?
No sé, digamos, quién quiera empezar. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por esta invitación. Estoy muy contento de compartir aquí con todas las personas y con los compañeros de comentario, discusión, debate, etc. Bueno, para mí, digamos que yo, voy a empezar por mi parte personal, digamos que yo llegué un poco tarde al veganismo, ¿no? Y al principio me costaba, en cierto sentido también cuesta la identificación, ¿no? Con el término vegano. Es decir, más que porque es verdad que una cosa es el término, ¿no? Como dice esa palabra, y otra cosa pues son las prácticas que hay detrás, ¿no? Generalmente, pues por supuesto, una cosa está relacionada con la otra, pero digamos que yo empecé por un proceso, ¿no? De dejar de comer animales, comer productos derivados de los animales, y me demoré mucho tiempo después en decir, ¿no? en declararme vegano, ¿no? Entonces, para mí sí había una resistencia inicialmente, ¿no? Y sí tenía como una idea de que la palabra vegana suponía no solo unos compromisos, sino también, también digamos que tuve experiencias negativas con personas veganas, ¿no? Por la manera de abordarlo a uno digamos, para poner su punto de vista. Y al principio me costaba trabajo aceptarlo, ¿no? Aceptar la validez de ese punto de vista, un poco por la manera en que me llegaba el discurso vegano. Una vez que yo empecé a entender los argumentos y empecé como a estar de acuerdo con los argumentos ya, ¿no? A aceptarlos, que fue sobre todo de la mano de mi esposa y pues digamos nuestro núcleo familiar y nuestra relación con los animales, ¿no? Mi esposa pues es vegana mucho antes que yo y pues digamos que también tuvo mucho que ver el afecto, ¿no? La manera de aproximarse a través del afecto y también con nuestras mascotas, ¿no? Las mascotas, que es un tema polémico también, y yo creo que el documental toca el tema de las mascotas, que también es problemático, ¿no? Desde el punto de vista, es decir, hay muchos debates también acerca de las mascotas en el veganismo, ¿no? Y todo lo que es un poco esas escenas que veíamos de las prácticas de disfrazar a las mascotas de personajes, ¿no? Pero en todo caso yo sí creo que el camino hacia el veganismo para muchas personas, y yo soy una de ellas, tuvo mucho que ver también con la sensibilidad que los animales domésticos despiertan en uno, ¿no? Y después con el tema de superar ese estadio, digamos, especista, ¿no? De aceptar que pues, uno quiere ciertos animales pero a otros se los come, ¿no? Y empezar a expandir como esa mirada hacia otras formas de vida, ¿no? Entonces, personalmente sí para mí me costó un poquito de trabajo. Ahora, creo que el documental también toca un punto ahí interesante, ¿no? Que tiene que ver con el momento en el que este activista, que es una especie de alter ego del autor, ¿no? Este troll, le dice a la periodista, no, nosotros no somos veganos, ellos son carnistas, ¿no? Como que también el poner el énfasis en el veganismo es marcarse como diferente y marcarse como, por un lado, puede verse, y así lo ve mucha gente, ¿no? Como ponerse en una posición de superioridad, y eso hace que a veces el mensaje sea difícil. Pero por otro lado, también es liberarle la responsabilidad a la gente que no se sienta a pensar los argumentos del veganismo y que no discute realmente, digamos, sus propias prácticas, ¿no? Que asume como naturalizadas, ¿no? Unas prácticas culturales, etc. Y bueno, ese argumento del documental me pareció interesante, ¿no? Yo pienso que no se trata, no somos, sino que ustedes son, que también es apuntar, ¿no? Pero en todo caso sí tiene que ver con, bueno, asumamos una posición también entonces de por qué deciden seguir con unas prácticas, etc. Entonces, claro, la palabra vegano es un término, es un signo que está cargadísimo de sentido, ¿no? Desde las dos orillas, desde múltiples orillas, ¿no? Desde las orillas de distintas, digamos, desde las personas que practican el veganismo, así como desde los carnistas, para usar la expresión que nos propone el documental, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que estamos en un momento donde el término se ha liberado un poco también de esas cargas negativas. Creo que estamos en un momento donde el término también se puede mostrar como todo lo esperanzador que es, como, ¿no? La potencia que tiene también identificarse con una comunidad y ser coherente con unas prácticas, ¿no?
Entonces, ese proceso para mí ha sido lento, pero creo que estoy en un momento en el que puedo abrazar digamos, esa positividad, ¿no? Decir, sí, me identifico con esto, puedo hacer estas prácticas, puedo discutirlas, ponerlas en discusión, en fin, ¿no? Que creo que pues, mi caso es un poquito más distinto, ¿no? Por lo que comentaba, ¿no? En términos un poco más generales, en términos de lo que plantea el documental también, creo que las prácticas de divulgación, de difusión, de circulación del veganismo, pues pueden aprender mucho de algunas de las estrategias que nos propone este documental, ¿no? Como uno de los que hablamos con Santiago, también, uno la estrategia del humor, ¿no? Que le quita solemnidad sin quitarle seriedad al tema, ¿no? Pero también dice, bueno, estamos dispuestos a reírnos también de nosotros mismos, estamos dispuestos a relajarnos y poner en discusión estos temas también de una manera un poco más amigable, ¿no? Y eso, con ironía, con humor. Y eso hace un poco que digamos, hablar del veganismo sea mucho más fácil, ¿no? Comparando con otras estrategias de otros momentos de la historia del veganismo, ¿no? Que eran a veces un poco más directas, más de impacto, más de choque. Creo que el humor funciona muy bien en ese sentido, ¿no? Aunque por supuesto el humor tiene también, no hablar más de eso, porque el humor tiene el problema un poco a veces de la ambigüedad, ¿no? Son personas como ambiguas, uno no sabe si están burlando o están usando el humor para aprender esto, en fin, ¿no? Pero en todo caso sí creo que eso es un gran paso. Por ahora eso creo que después saldrá más. Pues Santiago, yo creo que el término veganismo, y arranco por ahí porque sé que siempre ha habido como una discusión de cómo autodenominarnos, ¿no? Cómo ser más efectivos en la comunicación. Yo creo que el término vegano, veganismo, ya ha logrado un posicionamiento. Yo creo que, digamos, en términos estratégicos sería una equivocación perder lo que se ha ganado en el posicionamiento de ese término. Incluso, pues yo que estoy en el Congreso en interacción constante con personas absolutamente opuestas y cerradas completamente a entender, que de hecho juzgan de muy mala manera el veganismo, ya aluden al veganismo como una expresión ciudadana que a ellos les resulta muy nociva. Es decir, yo creo que incluso hemos logrado un posicionamiento del término al punto de incomodar a quien ve en este crecimiento del veganismo una amenaza para sus intereses económicos. Entonces me parece que, digamos, que ahí hay algo por cuidar y por llenar de contenido. Yo creo es que tenemos un gran reto en la comunicación. Yo creo que acá hay un constante, digamos, desafío en cómo comunicar, cómo ser asertivos. Al final no nos podemos comportar como una iglesia, ¿no? Eso no puede ser una cosa de querernos entre nosotros mismos, los ya evangelizados, ¿no? Y darnos contentillo entre nosotros, sino que esto es por los animales, esto es ver cómo podemos amplificar ese mensaje y finalmente cambiar la conducta alimentaria, pero también de consumo de más y más personas. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos realmente un enorme desafío en cómo comunicar, si podemos ser un poco más ligeros, en ocasiones tomar del pelo, pero es un asunto muy serio, entonces el tomar del pelo hasta dónde, qué tan radicales podemos sonar en la comunicación o en qué oportunidades de pronto podemos mostrarnos un poco más laxos. A mí constantemente me preguntan, ¿te molesta que coma carne en la misma mesa? Yo creo que a todos nos hacen la misma pregunta siempre. Yo al principio decía que sí, me resultaba muy chocante, pero luego entendí que era mejor decir que no y buscar de pronto la posibilidad de que la gente le pregunte a uno, bueno, ¿y hace cuánto eres vegana? ¿Y cómo te has sentido? Y la salud, bueno, chévere. Yo creo que aquí uno está permanentemente, digamos, enfrentado como a un reto de la paciencia, la tolerancia y el amor al prójimo para no volverse uno loco con este tema, ¿no? Yo creo que también tenemos un gran reto, decía, digamos, como en el llenar de contenido el tema del veganismo. Esa asociación que hacen en el documental de este personaje que es el chef, que también hace yoga,
y que lo pintan pues como un ser absolutamente espiritual, elevado. Yo creo que es riesgoso. Yo he intentado personalmente un poco, digamos, luchar contra esa imagen de casi que de personas no iluminadas y moralmente pues con una jerarquía interestelar, porque suelen asociar el tema del veganismo a una posición de salud. ¿Puedes comer esto? Siempre digo, no, yo puedo, no quiero, ¿no? Y es frecuente que a uno le pregunten temas de salud, pero ¿qué religión practicas? Entonces yo creo que, ay, pero esto está rico, ¿ves? Yo pensé que esto era sin gluten y sin azúcar, y integral y con no sé qué. Entonces yo creo que también es como un esfuerzo constante por complejizar, digamos, teórica, filosóficamente el veganismo sin convertirse uno en un pesado. Yo siempre, digamos, tengo como esa consigna de no enamorar, pero sí por lo menos dejar provocada a la gente, que se dé la oportunidad, ¿no? Cuando a mí me dicen soy vegetariana, soy vegetariano, quiero hacer la transición, pero me ha costado, ¿no? Como darle a la gente cierta tranquilidad, aunque sé que en el fondo no es un tema, digamos, porque están muriendo millones de seres sintientes y no deberíamos tener esa enorme tranquilidad, pero llevar a una persona contra la pared y hacerla sentir culpable, llenarla de angustia, creo que solamente va a bloquear. Entonces yo creo que nuestro reto como veganos, veganas, que tenemos ya una cierta elaboración de esa decisión que no es personal, ¿no? Esa es otra pelea, ¿no? Cada vez, digamos, es difícil en un país, digamos, que defiende las libertades personales, decirle a alguien lo que tú comes es menos una decisión personal que política, porque impacta sobre la vida de los demás. Pero la gente sigue reivindicando lo que consume como una decisión libre, autónoma, personal. No se me meta en el plato, hasta ya no, ¿no? Entonces yo creo que ese es un reto permanente, cómo comunicar, cómo provocar, cómo invitar a la gente amablemente por lo menos a darse la oportunidad. Porque lo que sí tengo claro es que el discurso culpabilizador es muy nocivo. Y al principio yo era una guerrillera en el comedor y me ofuscaba y ahora intento ser mucho más benévola y casi como esta señora que aparece en el documental, ¿no? Que yo me amo y me perdono, ¿no? Y yo creo que es mejor por ahí. Bueno, muchas gracias, Santiago, por la invitación. Yo coincido con varias de las cosas que ya han mencionado. Creo que lo primero que tendríamos que decir sobre este tema, mi modo de ver, es que el veganismo es la contracara del especismo. Y creo que ese es un punto ciego del falso documental, que me parece bastante curioso. A lo largo del falso documental, se habla mucho de veganismo, por supuesto, pero no de especismo. Y al día de hoy, pues es claro que una buena parte del movimiento pues, antiespecista contemporáneo es vegano, es decir, son dos caras de la misma moneda. Y a lo que hacen alusión en el falso documental es al carnismo, que el carnismo, básicamente el concepto de carnismo es un concepto de Melanie Joy, y es un concepto para dar cuenta de una ideología que legitima el consumo de carne, pero legitima a su vez, pues obviamente un conjunto de prácticas que son prácticas de explotación animal. Y quisiera insistir entonces en esa beta o en esa cara, en la del carnismo, pero no solo en la del carnismo, sino en la del especismo en general. Porque yo creo que cuando queremos complejizar el concepto de veganismo, tenemos a su vez que complejizar el orden al cual de alguna manera se opone o intenta superar el veganismo, las prácticas veganas. Y ese orden no es otro que el especismo. Entonces, claro, ahí como cuenta el documental, en 1944 surge, a partir de esa fecha un conjunto de gente como Donald Watson, Leslie Krauss, entre otros y otras, se empiezan a reunir, empiezan a charlar y crean lo que es la Sociedad Vegana, y proponen el concepto de veganismo como un principio ético, básicamente, como una brújula moral que guía las prácticas, que le da forma a la vida, a una vida que se opone a lo que en ese momento llamaban, sin más ni más, la esclavitud animal.
y la esclavitud animal, como todas las formas de esclavitud, pues básicamente se consideraba reprochable, es decir, el razonamiento era un razonamiento relativamente sencillo. Al día de hoy nos oponemos a todas las formas de esclavitud, hay esclavitud animal, por lo tanto debe surgir un principio ético capaz de darle forma a nuestra vida, que a su vez implique la superación de esa esclavitud que al día de hoy no ha sido cuestionada, que es la esclavitud animal. Ese yo creo que era a grandes rasgos el razonamiento para mediados del siglo XX, que se empieza a desarrollar en los años 50, 60 con fuerza. ¿Qué tenemos al día de hoy? Yo creo que al día de hoy lo que tenemos es un desarrollo bastante fuerte del concepto de especismo. Ya no tenemos, es decir, claro, se sigue haciendo alusión a la explotación, la dominación, la esclavitud animal, se utilizan a veces todos esos conceptos de manera indistinta, pero en términos tanto teóricos como asociados a la praxis de los diferentes grupos animalistas, contamos con conceptos mucho más robustos, como lo que ha sucedido con el desarrollo del concepto de especismo. Y al día de hoy no se dice, bueno, teníamos un primer concepto de especismo que era el de discriminación con base en la especie. Es decir, ¿qué es el especismo? Y si uno le pregunta a un activista que se acaba sobre todo de introducir en el tema, le va a decir inmediatamente, un activista antiespecista le va a decir inmediatamente, el especismo es discriminación con base en la especie. Yo creo que ese concepto ha experimentado, sobre todo en los últimos años, un desarrollo bastante complejo y se ha ido alimentando de ciertas disciplinas como la sociología, también como los estudios de género, disciplinas y campos de estudio como la sociología, los estudios de género, la ciencia política, y al día de hoy el especismo se entiende como todo un orden, yo a menudo digo un orden tecno-biofísico-social, un orden que involucra elementos técnicos, biológicos, físicos y diferentes formas de sociabilidad y socialización. Y ese orden básicamente es un orden que produce y reproduce sistemáticamente la dominación animal. Y por dominación animal, pues yo suelo entender por lo menos tres cosas: explotación animal, es decir, la reducción sistemática de los animales no humanos a cosas, recursos o propiedades para extraer de ellos algún tipo de beneficio; la subordinación animal, es decir, una serie de prácticas que suponen la superioridad de lo humano y la sistemática inferioridad animal; y la sujeción, que tiene que ver con cómo un animal no humano queda atado a su propio cuerpo, a sus propios comportamientos en función del orden especista, como por ejemplo lo que sucede cuando una gallina es seleccionada genéticamente y con el paso del tiempo pues sencillamente no puede dejar de poner muchos huevos, como bien mostraba en el documental. ¿Por qué? Porque ha quedado atada a su propio cuerpo, ¿sí? Queda atada a su propio cuerpo, sus propios comportamientos en función de todo un orden político, el orden especista. Y es un orden político porque, repito, es un orden que produce y reproduce la dominación animal. Entonces, me demoro un poquito acá porque luego voy a retomar estos elementos rápidamente respecto a las otras intervenciones y para dialogar también con ustedes. Entonces, tenemos que ha sucedido esto con el especismo. El especismo hoy es considerado, tanto política como también teóricamente, un orden complejo. Así como cuando hablamos de racismo estructural o racismo sistémico, o de patriarcado o heteropatriarcado, o sistema de género o heteronormatividad, eso mismo ha sucedido en el campo de los estudios críticos animales y campos de estudios asociados, pero también en la práctica política. Y cada vez con más fuerza se hace alusión al orden especista, al especismo como orden, un orden enteramente político. Y yo creo que al día de hoy el concepto de veganismo tiene que estar a la altura del concepto de especismo. Es decir, debemos dejar de pensar el veganismo sencillamente como un principio ético, como una brújula moral que le da forma a la vida a partir sobre todo de una serie de prácticas de consumo asociadas también a cierta noción de sujeto racional que es capaz de decidir. Y tenemos que empezar a pensar que el veganismo es más que una brújula moral o un principio ético, un conjunto de prácticas, y más que una identidad, un conjunto de prácticas.
Entonces yo creo que al día de hoy hay dos límites en el concepto de veganismo, que son el de asumir que el veganismo es una identidad fundamentada en prácticas de consumo, por un lado, y por otro lado, asumir que el veganismo pues básicamente está asociado a la historia entendida de manera lineal tendiente al progreso, y por ahí derecho pues también al progreso moral, pero no solo moral, como bien lo decía Andrea, incluso al progreso físico, al progreso mental, al progreso en todo sentido. Con esa noción de veganismo quedamos con sujetos básicamente atados a cierto mercado capitalista de carácter neoliberal, sujetos que pueden decidir de manera más o menos libre qué productos comprar, qué productos no, bajo la promesa de que esos productos están haciendo avanzar a la sociedad entera y los están perfeccionando a ellos en tantos seres humanos. Los están convirtiendo en una suerte de transhumanos o hiperhumanos por encima de otros humanos e incluso de los animales. Y por esa vía se está reproduciendo el especismo. De manera muy sutil, pero se está reproduciendo el especismo. Entonces yo creo que eso al día de hoy es tremendamente limitado y me parece que es peligroso para el propio movimiento animalista, porque se está reintroduciendo el especismo de una manera muy sutil. Ahora, con esto no quiero decir que los grupos que nos identificamos como veganos tengamos que dejar de hacerlo, pero sí que tenemos que ser bastante críticos, críticas respecto a nuestras propias prácticas. Entonces, teniendo en cuenta que esos son para mí los dos principales límites y que se debe asumir un concepto de veganismo mucho más complejo como el de especismo, yo creo que, repito, el veganismo se podría empezar entonces a pensar como un conjunto de prácticas, una pluralidad de prácticas multilocalizadas, multisituadas, no necesariamente identitarias, que lo que tienen en común es que son alternativas y antagónicas a la dominación animal. Es decir, lo importante del veganismo es que es capaz de confrontar, de dar un paso adelante para superar la dominación animal. Yo suelo hacer un paralelo entre el concepto de veganismo y el concepto de comunismo de Marx y Engels. Podría parecer algo rarísimo, pero Marx y Engels en la ideología alemana decían: nosotros llamamos comunismo al movimiento real que anula y supera el estado de cosas actual. Yo creería que hoy podríamos decir: nosotros llamamos veganismo al movimiento real que anula y supera el especismo, ese estado de cosas actual, hoy de dimensiones globales. Entonces el veganismo no es otra cosa que un montón de prácticas. Allí donde haya prácticas capaces de cuestionar la dominación animal, hay veganismo. Y lo que tenemos que hacer es hacer todo lo posible para que esas prácticas confluyan, se articulen. Y el veganismo, por lo tanto, más que una utopía, más que un lugar de llegada, es justamente lo que ya está ocurriendo. Si queremos saber qué es el veganismo, tenemos que ver lo que hace, por ejemplo, Corazón Animal Vegano. Corazón Animal Vegano pues tiene una casa bastante bella, bastante hermosa, en donde yo creo que confluyen un montón de prácticas veganas, y no son prácticas veganas sencillamente porque sean prácticas que eviten el consumo de los llamados productos de origen animal, los productos asociados a la explotación animal, sino porque ahí confluyen un montón de prácticas, se cristalizan un montón de prácticas capaces de hacer brotar una sociedad diferente a esta sociedad en donde impera el especismo, es decir, la dominación animal. Y yo me iría por ese lado, me inclinaría a aguzar el olfato, a poner las patas bien en la tierra, cartografiar el territorio muy bien, cartografiar el especismo y empezar a ver las prácticas veganas allí donde no las hemos percibido, donde no las hemos visto. Me parece que eso es fundamental al día de hoy para pensar la cuestión del veganismo. Gracias, no sé si quieran responder a alguno de sus compañeros de panel, pero pues hay muchos temas que creo que resuenan con las preguntas que teníamos ya preparadas, y uno de estos temas que creo que lo mencionabas tú, Andrea, pero resuena también en esto último que se Iván, es la consolidación del veganismo como un movimiento social, ¿no? Que creo que también se ve en el documental, ¿no? Como hay una trayectoria histórica parcialmente ficticia, por lo menos hasta nuestro presente, en la que pues, se va ganando legitimidad conforme se van imitando las formas de otros movimientos sociales, particularmente el feminismo, ¿no? Que aparece una y otra vez a lo largo del falso documental. Y aquí
creo que voy a plantear dos preguntas, pueden elegir la que ustedes quieran. La primera es sobre la relación entre veganismo y feminismo, ¿no? Y esta ficticia quinta ola del feminismo, que parece ser un feminismo vegano, ¿no? ¿Qué relación encuentran ustedes? ¿Qué necesidad o no hay de establecer ese tipo de alianzas con otros movimientos sociales? Si es que pueden ser llamadas alianzas o de qué otra manera se pueden conceptualizar. Y la segunda, que es de pronto un poco más como lúdica, es una invitación a especular sobre el futuro, ¿no? Tal vez en relación con esto que hemos estado hablando y ya entrando más como en el ethos del falso documental, ¿qué tiene que cambiar desde cada una de esas disciplinas que ustedes pues encarnan en este panel? ¿Qué tendría que cambiar en el derecho, en la filosofía, en la literatura, en las artes? No sé si para lograr un futuro vegano, porque de pronto desde la perspectiva que dice Iván, pues el veganismo no es este futuro al que se llega, sino esta praxis que estamos llevando a cabo cada día, más allá de la identidad, pero pues a un futuro para los animales, ¿no? A una liberación animal, a una abolición de la explotación animal. Entonces son esas como dos preguntas, ¿no? Una de pronto un poquito más teórica y otra tal vez más divertida. Pueden empezar por la más divertida, de especular sobre futuros, que creo que además es importante para nosotros como activistas, ¿no? Como esta idea de hacer un activismo desde la esperanza, que es tan difícil cuando uno todos los días recuerda que son 83.000 millones de animales terrestres que consumimos cada año en el planeta, ¿no? Y que esa cifra va en aumento, ¿no? Cómo mantener la esperanza de pronto a través de estos ejercicios especulativos. No sé quién quisiera empezar. No, me da pena seguir hablando. Ay, Santiago, mira, yo sobre el tema del futuro, pues, yo creo que el cambio en el mundo no va a venir por donde lo esperamos. Yo no creo que esto vaya a ser por una transformación del derecho, por una transformación de las normas. Yo creo que esto va a terminar siendo de alguna manera por una vía trágica, que es una vía realmente digamos, del planeta que va a estar, como ya se está acercando en el borde del precipicio, y aún así parece que no vamos a reaccionar, por lo cual nos merecemos que caiga encima la gran piedra y se acabe todo de una buena vez. Pero creo que, digamos, a lo que nos vamos a ver abocados es a una tragedia ambiental. Yo creo que eso es lo que al final un poco, digamos, va a ponernos como en esa alerta. Creo también que pueden llegar cambios interesantes por una vía, digamos, como de, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo se le diría eso? Como de ciencia e innovación en la industria de la alimentación. Yo creo que estas cosas que se están explorando de la carne de laboratorio, estas cosas como que parecen de películas futuristas, de hecho creo que hace poco ya autorizaron la comercialización de un pollo de estos de laboratorio en Estados Unidos, que todavía es a muy baja escala, es un producto costoso y demás. Creo que por ahí pueden llegar cosas interesantes. A veces, cuando, como hoy de hecho en la tarde, uno habla con niños y encuentra que hay niños críticos, hay niños que se resisten a consumir animales, hay niños que están interpelando a su padre, a su madre y están resultando incómodos, pero desde la dulzura de un niño, creo que por ahí también pueden venir cambios importantes, pero va a ser muy tarde. Entonces, pero lamentablemente yo creo que por una vía de toma de conciencia ya no va a ser, digamos. Yo soy muy pesimista frente a eso, lamentablemente. Lo siento, digamos, me gustaría como poder tener un poco más de esperanza, aunque no soy quien, pero poder por lo menos decir algo va a cambiar, sigamos, luchemos. Hay que seguirlo haciendo, por supuesto, porque en ese camino se va cambiando gente y se van logrando salvar vidas y cada vida es importante, pero yo no creo que logremos hacer digamos, ese mundo vegano lo veo lejano. Tu otra pregunta de relación con los otros movimientos,
también soy escéptica, Santiago. Uno se encuentra en la calle personas que, digamos, protestan con tanta vehemencia frente a tantas formas de explotación que también son injustas, también hay que superar, y que creo que deberían en general convocarnos a quienes en general luchamos contra la opresión y contra la injusticia, etc. Pero creo que los seres humanos seguimos siendo terriblemente egoístas, muy poco compasivos, y aunque uno se va encontrando con personas, digamos, que están dispuestas a reconocer que hay algo mal en la forma como tratamos a los demás animales, es como bien, como yo lo llamo como el bloqueo del paladar, ¿no? Es decir, están como dispuestas a superar y a dejar atrás y a decir que no son parte de ciertas formas de explotación, y entonces dicen, no, yo jamás iría a una corrida de toros, volver a un circo como tan feo, yo vestirme con una cosa de pieles, jamás, ¿no? Pero ya cuando uno le dice, estaría dispuesto a cambiar su forma de alimentación, ahí hay una resistencia extraordinaria. Y lamentablemente lo que yo he encontrado en otros discursos, particularmente un discurso feminista, ahora hay muchas expresiones de feminismo, tal vez yo no he tenido la mejor experiencia, pero me encuentro con un discurso feminista todavía muy opresor y muy condescendiente con el patriarcado y con el machismo, y yo lo llamo el feminismo que enarbola la bandera con el tenedor ensartado en la chuleta, ¿no? No encuentro, digamos, pese a que siento que las mujeres, por haber sufrido durante tanto tiempo, no situaciones parecidas a las de los animales, yo creo que es un exabrupto que intentemos ni siquiera comparar, ¿no?, nuestra exclusión o no reconocimiento de derechos con lo que padecen los animales. Creo que es atrevido, pero sí, por lo menos el hecho de haber sido consideradas objetos, digamos, de transacción comercial, y haber sufrido pues una cierta opresión, creo que debería ponernos más cerca, ¿no?, de este reclamo por la emancipación animal. Pero lamentablemente no lo encuentro, y de hecho me encuentro a veces con cierta molestia. ¿Cómo así que compararnos, ¿no?, con lo que sufren los animales? Y creo que Margarita Ursenal lo pone de la forma más bella que puede ser, ¿no?, que somos también seres de leche y lágrimas, ¿no?, pero pese a eso como que nos seguimos estando muy lejanas de esa gran revolución. Y sin embargo, Santiago, creo que pese a esa mirada un poco pesimista y, digamos, desencantada en general sobre los animales humanos, creo que hay que persistir. Creo que lo único que no podemos dejar de hacer es luchar, perseverar, inventar nuevas formas de lenguaje, intentar comunicar esta clase de escenarios, me parecen fascinantes, intentar transformar el derecho, así nos hundan uno y otro proyecto, algo que vayamos logrando es importante. Tú lo decías ahora, la puerta que abren los animales de compañía es una puerta muy importante. Hay gente que le molesta, ay, pero todo para los perros y gatos. Sí, es cierto, pero hace poco ni siquiera los perros y gatos. Y esos pequeños animales con quienes convivimos son una compuerta que se va abriendo. Entonces, si logramos que se apruebe un proyecto de ley de protección a los gatos y a los perros, más que enfurecernos, porque siempre los perros y los gatos, pues es valioso, porque abre la puerta. Hace poco estábamos tramitando en el Congreso, en la plenaria del Senado, el proyecto de ley que propuse para crear el Programa Nacional de Esterilización. Y en medio de todo, con toda la rabia que pueda sentir por la esquina izquierda del Senado, que es donde está la derecha más horrorosa, yo los veía y veía a esos de la derecha que se revolcaban cuando tramitábamos el proyecto de prohibición de corridas de toros, los veía haciendo. Cuando yo pasaba las imágenes de los perros y los gatos, y todos dicen que sí, que ellos ayudan a fundaciones, y que pobrecitos los perritos, y que ellos tienen gatos y perros, y me parece que es valioso. Aunque uno podría decirles, no, especistas, miserables, que son incongruentes, y pues sí, uno en el fondo, digamos, lo piensa, pero es valioso. Y yo creo que todo lo que vayamos logrando avanzar, y ahí a muchos a mí me señalan porque, ¡ay, bienestarista!
Yo creo que si vamos logrando eliminar sufrimiento en este mundo, es valioso ir eliminando sufrimiento. Aunque no logremos la emancipación y no logremos, digamos, el reconocimiento de derechos en un sentido técnico del término derechos, lo que vayamos a lograr eliminando el sufrimiento es importante y salvando vidas es importante. Bueno, yo creo que también puedo empezar por la segunda pregunta. Pensando un poco también en el tema del documental y como el recurso de apelar a no solo al falso documental, sino como a una proyección hacia el futuro, ¿no? 2067 ya estaba abolido la explotación animal por ley, o sea, aprobado, como una utopía, decías de Santiago, ¿no? Incluso esas imágenes de las vaquitas saliendo libres, bueno, como esa imagen tan que quisiera que fuera verdad, ¿no? Pero el uso del recurso a la proyección hacia el futuro como estrategia narrativa y también persuasiva, digamos, ¿no? Y me acordaba yo un poco de algo que decía Donna Haraway a propósito como de lo que vienen haciendo desde la literatura y bueno, un poco desde las autoras de la ciencia ficción, algunas autoras principalmente, también a propósito de la primera pregunta, ¿no? Que es usar la ciencia ficción, en este caso, bueno, cualquier, más allá de un género, pero creo que la ciencia ficción tiene como unas características particulares que la han vuelto estratégica para decir ciertas cosas, ¿no? Donna Haraway recuperaba la idea del modo sci-fi, ¿no? El modo SF o el modo CF, digamos en español, ¿no? Y ella le cambia un poco la sigla, ya no es solo science fiction o ciencia ficción, sino ficción especulativa, pero también llena ese término de ciencia ficción de otra cantidad de sentidos que todos tienen que ver como con una esperanza, digámoslo así, ¿no? Y un poco, creo que para esta pregunta también es pertinente recordar ese mensaje de Donna Haraway de seguir con el problema, ¿no? Es un libro de ella muy famoso en el que ella plantea, no vamos a solucionar el problema, no hay una solución, hay muchos problemas, tanto de las cuestiones y las luchas feministas como las luchas antiespecistas o las luchas, ¿no? Que no se van a solucionar tan definitivamente como de pronto el documental nos lo muestra, ¿no? Hay un poco a veces la estrategia de la utopía a veces es un poco engañosa, ¿no? Pero nos muestra un ideal al que nunca vamos a llegar, que tampoco nunca ha sido el objetivo, digamos, de la utopía, ¿no? Pero sí se presta un poco para pensar, no, eso es un deber ser al que tenemos que llegar de una u otra forma, de manera definitiva, contundente en todos los frentes. Y no, un poco la expresión de Donna Haraway de seguir con el problema, de pronto tiene un poco que ver con lo que decía Iván, ¿no? De, bueno, identificar estrategias específicas, tanto desde la línea de lo que uno quiere promover como de la línea de lo que uno quiere combatir, digamos, ¿no? Y plantear allí luchas locales como cuestionamientos locales, tanto cuestiones de confrontar el sufrimiento animal, confrontar también las inequidades de género, confrontar el patriarcado, etc. Y Donna Haraway proponía la ciencia ficción como una estrategia como estética, narrativa, pero también filosófica y también, digamos, práctica, de pensar otras alternativas, pensar otros escenarios posibles, pensar, ¿no? Abrir unas puertas desde la imaginación, pero también como desde la especulación, ¿no? Y ahí especulación tiene un sentido muy particular porque otra filósofa contemporánea que sigue un poco esta línea de Donna Haraway, ¿no? Stengers, ¿no? Que dice, ella recupera la idea del modo ciencia ficción y dice que en últimas la ciencia ficción hace lo mismo que hacen las ciencias en general, ¿no? Y cualquier forma de pensamiento transformador, digámoslo así, que es precisamente usar el pensamiento y la imaginación para abrir preguntas y para crear, digamos, reflexiones locales sobre problemas muy específicos, ¿no? Entonces pienso que ahí puede haber una idea muy interesante que hasta cierto punto el documental también, digamos, aprovecha, ¿no? Y un poco pensando en esa confluencia entre las luchas feministas y las luchas antiespecistas, que desde la ciencia ficción, ¿no? Porque digamos, no tendría yo autoridad para hablar de eso, pero pues sé que existen movimientos que sí tratan como de estar en esa intersección, ¿no? Como de vincular las dos y múltiples otras luchas, ¿no? Pero sí recuperando un poco la historia de la literatura utópica y literatura de ciencia ficción, uno encuentra que en casi todas las utopías feministas
son utopías veganas, ¿no? Por ejemplo, o las más conocidas, ¿no? Herland, que la tradujeron como Matriarcadia, ¿no? Esta novela de Charlotte Perkins, en la que imagina un mundo, ¿no? Construido desde una idea, ¿no? Coherente con muchas feministas de su época y otras, bueno, ya posteriores, pero parte de la utopía de Matriarcadia o de Herland era una sociedad vegana, ¿no? Incluso si uno se va más para atrás y mira a Mary Shelley, ¿no? Para muchos fundadores del género, obviamente eso es discutido porque hablar de orígenes, ahí de un único origen, pues obviamente no tiene mucho sentido, pero sí una autora muy importante y una novela muy importante como Frankenstein. Bueno, Mary Shelley y su esposo Percy Shelley eran vegetarianos y digamos eran lo que Santi llama veganos aspiracionales de su época, ¿no? Porque ellos pues, procuraban no consumir ningún tipo de alimento de origen animal, pero hacían concesiones, digamos, con el consumo de lácteos, en fin, ¿no? Pero ellos desde ya en el siglo XIX, como desde mucho antes, y bueno, otra cosa que de pronto también podemos hacer confluir con el documental, es que bueno, es británico, ¿no? El escenario es Gran Bretaña y allí también hay como una historia interesante acerca de la discusión cultural sobre los animales, sobre la relación con la naturaleza y con los animales y bueno, la delimitación de lo humano y lo no humano, en fin, ¿no? Pero para no irme por ahí todavía, en Frankenstein, pues Frankenstein no consumía animales, ¿no? Él de hecho defendía, incluso, y hay como un guiño ahí a Percy Shelley y a su libro sobre, ¿no? el vegetarianismo, y ya había la idea que además porque Frankenstein es un monstruo hecho de piezas, ¿no? Sacado de un matadero también en cierto sentido como muchos animales, él tampoco aceptaba el consumo de animales. En algún momento, como en una escena de la novela, come tal vez como carroña o basura, que probablemente tenga estos animales, pero él en su voz, en su postura lo dice en varios momentos, ¿no? Y la otra novela de Mary Shelley, que es un poco menos conocida, ¿no? El último hombre, también involucraba la discusión sobre el consumo de animales, ¿no? Entonces, digamos, uno encuentra varios puntos. Hay otra novela posterior a la de Perkins, que también es una utopía matriarcal, digámoslo así, ¿no? Una utopía que es el mundo de las mujeres, o algo así sería la traducción. Y es una de las primeras novelas que habla de carne, tú hablabas ahorita, de la carne artificial, digamos, ¿no? Y el tema de la carne artificial atraviesa la ciencia ficción en muchos momentos, ¿no? Incluso, curiosamente, en otros momentos se cruza con el tema del canibalismo, ¿no? Hay una novela muy famosa de la segunda mitad del siglo XX, se llama Hagan sitio, donde aparece una comida artificial que se supone no de origen animal y que pues todo el mundo, ya por una catástrofe ecológica y sobre todo por un exceso poblacional, ya no hay la posibilidad de consumir animales. Entonces Soylent Green, que hicieron la película adaptando esta novela, había una especie de comida artificial, pero bueno, al final se sabe que la comida artificial está hecha de seres humanos, ¿no? Entonces entronca un poco esa cuestión. Pero creo que en todo caso ha habido muchos momentos digamos, en las especulaciones científicas o en las ficciones especulativas en donde se entroncan las discusiones en torno a problemas que en últimas también sí tienen muchos puntos en contacto. Estoy muy de acuerdo también contigo, pues no son comparables las luchas ni los problemas que se enfrentan desde, por ejemplo, las luchas feministas, ¿no? Pero a veces estratégicamente pueden funcionar, ¿no? Incluso en algún momento lo hacen cuando hablan de esta quinta ola del feminismo, que caricaturizan un poco esa idea famosa ¿no? de la política sexual de la carne, ¿no? Este libro tan conocido, con el tema de los lácteos y del yogur, ¿no? Y lo curioso es que pues, el falso documental combina escenas de archivos reales con cosas escenificadas, pero en las que muestra reales, pues efectivamente esa tendencia de la leche en los videos musicales, en fin, ¿no? Como esa sexualización del consumo de lácteos, que en últimas, pues creo que ahí también tiene hay un punto interesante en el documental, pues, pero que también es como no sé si una falla, pero bueno, obviamente el documental tiene también muchas cuestiones que uno puede discutir, ¿no? Y una vez que el documental en todo caso sí se enfoca mucho en una cuestión de prácticas culturales, ¿no? De cultura popular, cultura pop, digámoslo así, ¿no? Como en cómo se vende la carne, ¿sí? que obviamente también es algo que hay que subrayar.
pero realmente el componente activista está reducido, o más que activista, como la reflexión sobre la cuestión vegana, la cuestión, ¿no? Está muy omitida, ¿no? Está muy circunscrita más bien a prácticas culturales y cómo se enfrenta o cómo se da ese desarrollo o ese cuestionamiento del consumo, del carnismo, digamos, en los medios de comunicación, en las prácticas de consumo, ¿no? En fin. Entonces, bueno, pero creo que ahí también hay unas cuestiones interesantes. Creo que en ese punto que tú mencionabas hay algo que sí ayuda a visibilizar, ¿no? Como en todo caso sí hay un entronque muy superficial en cierto sentido, pero que sí ayuda digamos, a cuestionar dos órdenes simultáneamente, ¿no? Que en el fondo también puede tener que ver con un mismo dispositivo cultural y social, ¿no? Bueno, son varias cosas, pero la pregunta era fundamentalmente por el tema de los futuros y el tema del feminismo, ¿no? Bueno, quizás puedo retomar el hilo de la ciencia ficción porque me parece interesante. Yo efectivamente creo que la idea de veganismo o el concepto de veganismo que más o menos esbocé ahorita tiene que ver un poco, en parte, con ese permanecer en el problema de Donna Haraway, que ha sido traducido así, ¿no? El staying with the trouble, permanecer en el embrollo, en el problema, es decir, permanecer siempre en una realidad que es una realidad bastante compleja, con una complejidad irreductible, y ver cómo nos podemos mover allí, en esa topología de fuerzas condicionantes, que eso es algo tremendamente difícil. Y yo creo que al veganismo sí le hace falta mucho eso. Es decir, como decía hace un momento, el veganismo se ha convertido sobre todo en una apelación identitaria y a veces se ha tendido a olvidar de la complejidad del mundo. De la complejidad del mundo que también implica la complejidad de la vida animal no humana. Y por eso también creo que si jugamos a imaginar no solo el futuro, sino el presente de otra manera, tenemos que también empezar a imaginar de otro modo el veganismo. Y aquí entronco entonces con la cuestión de la sigla SF, o esto de la ciencia ficción, los futuros especulativos, etcétera, etcétera, que efectivamente es algo que han propuesto autoras justamente feministas como Donna Haraway, entre otras, que ella de hecho retoma de la ciencia ficción feminista, de autoras que han trabajado desde la literatura, pero con un componente, por ejemplo, antropológico muy fuerte, como Ursula Le Guin o Octavia Butler, en fin, que lo que hacen es hacer una suerte de literatura con un componente científico muy fuerte, pero un componente de ciencias sociales y humanidades muy fuerte ahí involucrado. No es la típica ciencia ficción llamada dura, que nos habla de naves espaciales, de grandes invenciones tecnológicas, sino una ciencia ficción que nos presenta otro tipo de relaciones sociales a partir de la exploración de relaciones minoritarias en el presente, que ya existen en el presente. Y en ese sentido yo creo que en lugar de jugar a la imaginación proyectiva, a imaginar futuros que están en un horizonte muy lejano, tenemos que trabajar cada vez mucho más en una imaginación más inmanente, no proyectiva, sino inmanente. Es decir, tenemos que releer el presente para dislocarlo, y para dislocarlo tenemos que imprimirle una gran dosis de imaginación. Y en ese sentido creo que no solo lo podemos hacer con el concepto de veganismo. Por ejemplo, con el concepto de veganismo, si decimos que el veganismo es una pluralidad de prácticas multisituadas, que lo que tienen de interesante es que son alternativas y antagónicas al orden especista, a la dominación animal, pues allí ya podríamos incluir, por ejemplo, las prácticas animales mismas, de los animales no humanos. Los animales no humanos están llevando a cabo prácticas veganas todo el tiempo, se están resistiendo. Por ejemplo, si uno va a ver un entorno tremendamente opresivo, como lo puede ser un biotel, un laboratorio de experimentación animal, se va a dar cuenta de que los llamados animales de laboratorio, estos animales que son producidos por ese dispositivo, por un conjunto de discursos, pero también físicamente a partir de un conjunto de técnicas, tecnologías, estos animales todo el tiempo resisten, y esa resistencia deja su huella, por ejemplo, en los manuales que se utilizan a su vez para intentar orientar la conducta de los llamados animales de laboratorio. Es decir, los manuales que se utilizan para controlar a los animales, para dirigir la conducta, para gobernar
la conducta de los animales no humanos en los laboratorios, son manuales que ya tienen en sí mismos la huella de la resistencia animal, de algún modo, porque son manuales que se han visto modificados en la medida en que los animales no humanos no se dejan explotar. Y eso es bastante interesante si lo vemos de esa manera, pero eso mismo que podríamos ver allí en esos manuales, podríamos verlo en las leyes. Vamos a, no sé, pensemos la ley 1774 del 2016, que ha sido tan importante para todas las personas que estamos aquí, los animales no humanos de este país. Uno podría pensar que esa ley no solo fue escrita y producida por seres humanos, por animales humanos, sino que también tiene la huella de la resistencia animal, de todos los animales que se han resistido. Ahí están las prácticas veganas. Esas prácticas animales, inmediatamente animales, se pueden entender como veganas. Y yo creo que eso es jugar con la imaginación, pero una imaginación inmanente, no una imaginación proyectiva. Y eso también nos localiza en otras coordenadas culturales, porque el pensamiento occidental, el pensamiento blanco, cristiano, dominante, es un pensamiento muy afín a la imaginación proyectiva y que nos pone a pensar todo el tiempo en términos de una historia lineal en donde tenemos que pasar primero por el apocalipsis para luego conquistar el paraíso. Y yo creo que eso también está involucrado en el falso documental que vimos hoy. Nos muestran que primero tenemos que pasar por el apocalipsis para luego conquistar el paraíso vegano. Un paraíso además tremendamente blanco y no solo por el color de piel, sino por la localización cultural. Es una localización básicamente británica, ¿no? Todo ocurre al interior del Reino Unido como si el resto del mundo no existiese. Uno podría pensar, si esos movimientos que hubieran ocurrido ahí, en efecto hubieran ocurrido, fácilmente la industria de la explotación animal se hubiera deslocalizado al tercer mundo, como ha ocurrido con otras industrias. Es decir, a esto le falta una carga sociológica y política muy fuerte, pero también yo creo que esto es producto de que se le apuesta mucho a una imaginación proyectiva, en lugar de enfocarse en dislocar el presente, imprimiendo la imaginación al propio presente, a lo que ya está ocurriendo. Bueno, y con esto ya voy cerrando. Creo que en ese mismo sentido podríamos, por ejemplo, replantear la diferencia entre el bienestarismo y el abolicionismo. Si hay una discusión común, habitual al interior del animalismo, del movimiento animalista, es la eterna discusión entre las posturas bienestaristas y las posturas abolicionistas. Y se dice que las posturas bienestaristas le apuntan a reducir el sufrimiento y eliminar la crueldad, que en realidad es un objetivo muy asociado también a la zootecnia, a la llamada ciencia del bienestar animal, promovido desde los años 60 por la Organización Mundial de Sanidad Animal. Es decir, esto no es en sentido estricto nada novedoso, pero sí es cierto que a veces nos podemos valer de esas herramientas del bienestar animal para provocar cambios interesantes, y allí concuerdo con Andrea. Tácticamente es importante a veces valerse de esas herramientas, pero creo que la discusión fundamental no es la discusión sobre si optamos por mayor bienestar animal, entendido como disminución del sufrimiento y eliminación de la crueldad, o si optamos por el abolicionismo, la abolición del estatus de esclavo que tiene el animal no humano al día de hoy, que significaría levantar justamente su estatus de cosa, recurso o propiedad, tanto formal como en las relaciones materiales, sino pensar en cómo replanteamos esos términos, porque no creo que necesariamente tienen que ser antagónicos. Y aquí es a donde voy con esto de la imaginación no proyectiva, sino inmanente, que nos permite dislocar el presente. Por ejemplo, Alasdair Cochrane, que es uno de los autores que, en términos contemporáneos, pues ha hecho una producción interesante en torno a la teoría política relacionada con la cuestión animal, nos dice, en una línea cercana al abolicionismo, pero no exactamente abolicionista, pero muy cercana al abolicionismo, nos dice, bueno, pensemos en qué es levantar el estatus de cosa, recurso o propiedad de los animales no humanos. Pues es aceptar que esos animales no humanos, a esos animales no humanos, una vez se les ha levantado el estatus de cosa, recurso o propiedad, pues inmediatamente se les reconoce el derecho a la vida. Pero ¿por qué sucede esto? Sucede no simplemente porque esos animales no humanos puedan sentir, experimentar placer o dolor, como se dice desde el lado bienestarista, sino porque lo experimentan como algo que ellos saben que les sucede a ellos y no a otros. ¿Sí? Es decir, la vaca sabe que tiene una vida, que eso que le está sucediendo le sucede a ella.
y no a otra vaca, o a un ser humano, a un perro, le está sucediendo a ella, y no lo sabe necesariamente o por una operación reflexiva, ¿no? Como algunas personas podrían pensar, ¿no? Y entonces allí lo fundamental, como aparecía en el documental, en el falso documental, es la noción de sujeto, la noción de persona. Aquí hay diferentes formas de entender esto, pero podríamos, aquí para entendernos, utilizar la noción de sujeto, persona, o como diría Tom Reagan, sujeto de una vida, es decir, hay un ser que sabe que tiene una vida propia y que eso que le pasa no simplemente le duele, o lo sufre, o lo goza, no, sabe que le pasa a él y no a otro. Y en la medida en que le pasa a él y no a otro, tiene una vida, y como tiene una vida puede perderla, y por lo tanto tiene un derecho básico, es el derecho a la vida. Una planta, incluso cuando pueda sensar, cuando pueda sentir algo parecido al placer o al dolor, no tiene esa unidad necesaria, esa unicidad necesaria para que de ahí se desprenda un derecho a la vida. Porque lo que le ocurre no le ocurre a, como diría Alasdair Cochrane, una suerte de simulación integradora del cuerpo en determinado ambiente, y a esto quería llegar. Él nos propone, basándose en algunos estudios de neurocientíficos contemporáneos, muy ligados a lo que se conoce la Declaración de Cambridge sobre la conciencia del 2012, nos propone esta noción de sujeto como una simulación. ¿Qué es ser sujeto? Ser sujeto no es una cuestión esencial. No es que hay unos que por naturaleza sean sujetos y otros no, en términos a priori, abstractos, no. Se trata de que algunos seres son capaces de elaborar esta simulación integradora del propio cuerpo en un ambiente determinado, y por eso pueden percibir que tienen una vida, que algo les pasa a ellos y no a otros, y son los que inmediatamente pueden tener un derecho a la vida. Con las plantas, incluso con el mundo de lo inorgánico, podríamos pensar otros derechos, los derechos de la naturaleza, que creo que también son muy importantes, porque, ojo, esa simulación integradora del propio cuerpo ocurre en un ambiente sin el cual no se puede vivir. Entonces los derechos de la naturaleza también son importantes, pero los derechos de los animales son irreductibles a los derechos de la naturaleza. ¿Por qué? Porque los animales son capaces de hacer esta simulación. Fíjense que aquí podemos empezar a jugar con una serie de conceptos muy artefactuales, muy maquínicos, para decirlo también en esa línea de Donna Haraway. Podemos entender la naturaleza entera como una naturaleza en constante cambio, movimiento, como un gran artefacto, una naturaleza artefactual, en donde hay unos seres que son capaces de hacer esa simulación. Estos son los animales al día de hoy, pero solo los animales. Podríamos pensar que no. Eventualmente podrían aparecer seres de silicio, seres de otros planetas que sean capaces de hacer esa simulación integradora. ¿Tendrían derecho a la vida? Yo creo que sí, efectivamente. Y debería asimismo lucharse por el levantamiento del estatus de cosa, recurso o propiedad que eventualmente puedan llegar a tener esos seres. Entonces a eso me refiero cuando creo que hay que complejizar el propio presente a partir de la introducción de la imaginación para dislocar ese presente. Y asimismo pues podemos reconceptualizar las relaciones entre el bienestarismo y el abolicionismo. Yo creo que, repito, uno se puede valer tácticamente de algunos elementos que reduzcan el sufrimiento, teniendo claro que el centro del problema justamente son estos seres capaces de simular, de hacer esta simulación integradora del propio cuerpo en un ambiente determinado. Sí. Bueno, respecto al feminismo podría decir varias cosas, pero ya me da pena hablar tanto, entonces me detengo acá. Yo quería complementar una cosa, Santiago, chiquitica, y es que pues yo en el Senado estoy en un lugar bien interesante porque de alguna manera es una representación de, digamos, de pensamientos, digamos, que predominan en Colombia. Y me ha parecido que esta agenda es una agenda muy difícil, por obvias razones, pero también porque como que no encuentro un lugar en el Congreso. Entonces, por un lado, tenemos sectores, digamos, de política tradicional, más de derecha, conservadores, que han construido su poder, no solamente político, sino económico, sobre la explotación animal. Concretamente, el Congreso es un Congreso mayoritariamente ganadero. Pero por otro lado está la izquierda, y ahí me acuerdo de un artículo de Will Donaldson que dice, de Will Findica, perdón, que dice que la gran deuda de la izquierda son los derechos de los animales. Y es un sector
que ve con sospecha este discurso, porque todavía lo consideran, digamos, un discurso pequeño burgués, expresiones urbanas, personas que ya tienen su vida resuelta, y etc. Y ellos reivindican que primero está el ser humano y que las prácticas campesinas están ancladas, o más bien lo que nosotros queremos abolir está anclado en las prácticas campesinas, etc. Y en el centro hay un centro liberal que le teme mucho a la prohibición. Entonces es muy difícil, digamos, como que no tienen un lugar los pobres animales en ese repertorio ideológico, que por supuesto lo pongo de manera muy burda, pero que en grueso es eso. Y yo creo que nosotros ahí también tenemos que ser muy astutos. Yo me he vuelto muy pragmática, me he vuelto muy estratega para poder de alguna manera sobreaguar en el Congreso y hacer algo por los animales, más allá de salir a pelear en las redes sociales y decir otro proyecto más, pues intentar hacer cosas lo máximo que podamos. Y yo creo que nosotros tenemos que tener la habilidad de conectar nuestro reclamo con otros temas. Por ejemplo, hacerle ver a esa izquierda a la que le interesan los derechos de los campesinos y que quiere recuperar tierras que le han sido robadas, hacerle ver que esas tierras han sido precisamente robadas para meter vacas, y que esas vacas que han metido en esas tierras que les han sido usurpadas pues han precarizado la calidad de la tierra y por lo tanto han reducido o anulado su capacidad de cultivarla, ¿no? Que es lo que está como en esa representación un poco, digamos, romántica de campesino que cultiva la tierra. Entonces yo creo que tenemos que ser como muy audaces en ver cómo vamos anclando nuestro reclamo a esos otros temas, ¿no? Insisto, yo creo que, a ver, un poco como yo he abordado esta discusión frente a los reclamos de es que lo que usted quiere es que los animales tengan jaulas más grandes, pues no, yo quiero que las jaulas estén vacías, por supuesto, yo creo que ese es un ideal, pero en el pragmatismo, pues yo creo que una gallina va a preferir estar en una jaula más grande, donde a menos pueda poner las patas y las patas no se le destruyan, que estar en una jaula chiquita mientras logramos la emancipación de todas las gallinas del planeta. Entonces yo creo que ahí, digamos, requiere que nosotros hagamos un altísimo esfuerzo, no solamente conceptual, sino político, para poder anclar nuestra lucha, no esperar que las feministas vengan acá, ¿no? Que como casi que orgánica y naturalmente esperaríamos que llegaran, sino como nosotros logramos de alguna manera ir lanzando ganchos en esos otros procesos, digamos, de cambio cultural que se están generando. ¿Querías agregar eso? Bien, pues muchísimas gracias. Estamos casi sobre el tiempo. Ha sido una conversación supremamente motivante. Veníamos de una narrativa de esas como historias con H mayúscula, especulativa por supuesto, y creo que a lo largo de la conversación como que hemos aterrizado esto a la hora, ¿no? A lo que se puede hacer, a lo que significa ser vegano desde una perspectiva más pragmática, también en términos políticos, y cómo la ciencia ficción nos permite reflexionar desde esa especulación sobre el futuro acerca de nuestro presente. Creo que podríamos abrir el panel al público para una pregunta con respuestas muy breves. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta antes de que cerremos la sesión. ¿O comentario? Sí, ahí atrás. Bueno, pues yo también soy como activista por los derechos de los animales, los grupos de chicas que están ahí, pero salimos a las calles y somos abolicionistas, educamos desde la ética, no desde las imágenes violentas ni nada por el estilo, tratamos de hacer un activismo distinto, ¿no? Porque siempre se ha hablado de todo esto. Y pues es muy difícil dentro de la comunidad vegana en Colombia encontrar un consenso sobre cómo defender a los demás animales. Entonces están los bienestaristas, los antiespecistas y esto. Y relacionado con la primera pregunta que hicieron, yo creo que sí se debe hablar de veganismo. Y yo quería preguntarles a ustedes tres qué piensan sobre estos neologismos, sobre antiespecismo y demás, porque para mí el antiespecismo es realmente el veganismo. Y creo que se ha relacionado con otras luchas sociales y estamos, para mí es como una decepción, como una traición hacia los demás animales, de tratar como de colgarnos a la única lucha que habla sobre los animales
para tratar de traer a colación y compararnos, como decía Andrea, con otras cuestiones, otras expresiones humanas que claramente todos somos interseccionalistas cuando entendemos que no debemos discriminar arbitrariamente al otro, pero creo que también es una invitación para todos y no sé ustedes qué piensan sobre eso de que parastemos tal vez un poco lo que hemos logrado con el veganismo y tratar de poner todos estos neologismos y relacionarlos con luchas humanas que no se compara con lo que ha vivido los animales y no podemos traicionarlos como que permitiendo o ser permisivos con la explotación solo porque hay otro tipo de opresiones que no se comparan. Entonces es eso, como en concreto que piensan sobre el antiespecismo, que piensan sobre la relación que se está haciendo con otras cuestiones interseccionales como otras luchas humanas y demás. Yo creo que actualmente se está dibujando un panorama, por lo menos lo he visto en ciertos grupos o a partir del contacto que he tenido con ciertos grupos y mi participación en ciertos grupos, se está dibujando un panorama de acuerdo con el cual se empiezan a armar dos suertes de bandos, ¿no? Que además es algo minúsculo en términos de la realidad política y del activismo, es algo minúsculo, pero es algo que está pasando. Donde se han empezado a armar estos dos bandos, que son el bando de prácticamente el veganismo puro, los veganos puros, y les veganes interseccionales. Esa es una discusión que he visto que ha aparecido una y otra vez en encuentros de este tipo, y que yo creo que es una discusión que en parte surge porque está mal planteado el problema. ¿Por qué lo digo? Porque yo creo que cuando uno entiende o cuando uno asume que el especismo es todo un orden político que produce y reproduce la dominación animal, entiende a su vez que ese orden, que es un orden político, tiene como fundamento la dicotomía humano-animal. Y esa dicotomía humano-animal implica un ideal normativo de humanidad que no solo ha tenido consecuencias respecto a los animales no humanos, sino también históricamente respecto a los seres humanos históricamente animalizados, empezando por supuesto por las mujeres. Eso no quiere decir que podamos hacer comparaciones sin más ni más. Es que de entrada no tenemos que comparar, porque se trata de un orden en donde todo se da al mismo tiempo. Es decir, en ese orden, o ese orden tiene como fundamento un ideal normativo de humanidad que también ha afectado históricamente a los seres humanos históricamente animalizados. Y allí podemos, por ejemplo, ubicar a las clases populares, fuertemente animalizadas, entendidos como sectores irracionales que no se pueden controlar, por ejemplo, que consumen alcohol desaforadamente, que se comportan de manera violenta, como dirían aquí en Bogotá, los miedos, ¿no? Esa es una forma de animalizar a los seres humanos. Allí está operando el especismo, por supuesto, porque es que es un orden material, no es discriminación abstracta, pero también está operando cuando se animaliza a las mujeres, como bien nos lo ha enseñado Carol Adams, pero un montón de autoras también posteriores a Carol Adams. Que bueno, allí quería también aportar algo respecto a la pregunta del feminismo, y tiene que ver con esta idea que aparece en el falso documental de que hay un feminismo de la quinta ola, pero en efecto es el feminismo de la segunda ola, y ahorita vamos como el feminismo es de la séptima ola, es decir, el documental lo que está es imaginando algo que ya pasó e imaginándolo mal. Al día de hoy hay un montón de feminismos antiespecistas, veganos, veganes, transfeminismos antiespecistas, es decir, hay una proliferación de prácticas impresionantes que a lo que le apuntan es justamente a eso, a mostrar que todas estas luchas están relacionadas, no porque las relacionemos de manera abstracta, no es que primero estén separadas y pasemos a relacionarlas, no, es que en la realidad material ya todo ocurre al mismo tiempo. Y ahí concuerdo plenamente con Andrea en términos de que si vamos a mirar, por ejemplo, qué ocurre en la realidad colombiana, pues es imposible disociar prácticas patriarcales de esta clase terrateniente, narcoparamilitar, etcétera, etcétera. Podemos, por ejemplo, pensar en también lo que ha denunciado Andrea sobre los barcos de la muerte, como una práctica que en efecto tiene muchos paralelos con la esclavitud humana, es decir, es muy fácil asociar el transporte de personas esclavizadas, racializadas como negras en particular,
con el transporte que se está haciendo del llamado ganado, ¿no? De animales explotados, sistemáticamente explotados. Y creo que, claro, una cosa es la comparación numérica, si uno empieza a sumar o a restar sufrimientos, que yo creo que esa no es la vida. La vía debe ser entender que estos fenómenos tienen similitudes porque en la realidad material son indisociables, no porque los comentemos, repito, abstractamente, sino porque en efecto el orden especista opera no solo sobre los animales no humanos, sino también sobre los seres humanos históricamente animalizados. Produce tanto lo humano como lo animal, y eso nos lo enseñan justamente en buena parte los feminismos contemporáneos, que han criticado justamente lo masculino como algo dado. Ya de hecho no, lo masculino se produce, pero también lo humano, también lo animal. ¿Qué es lo que hacen los diferentes dispositivos especistas? Producir animales. Como dije ahorita, el bioterio, laboratorio de experimentación animal, produce activamente el animal de laboratorio. La granja tradicional tecnificada industrial produce el animal domesticado, el zoológico produce el animal salvaje, y ahorita lo vimos con lo del llamado bioparque. Ahí vimos que estos dos grandes simios asesinados fueron producidos como salvajes, es decir, para legitimar su muerte se los tuvo que producir en el discurso como salvajes, con todo un discurso en torno a lo que es ser salvaje en contraste con lo humano. Pero ¿a qué va, por ejemplo, un niño, una niña, estando en el colegio un zoológico? Pues a subjetivarse como humano o humana en contraste con lo que es un salvaje, un animal, como también se hizo históricamente con los pueblos indígenas. Se hizo exactamente lo mismo con pueblos indígenas, con seres humanos que eran seres humanos animalizados. Es decir, a lo que voy es que tanto lo humano como lo animal se produce históricamente en diferentes contextos, en el marco de un orden especista, en donde todas estas dinámicas de explotación, sujeción, subordinación y exclusión están interrelacionadas, porque así ha ocurrido. No es algo que tengamos que conectar. Y en ese sentido, los demás movimientos se deberían empezar a interesar mucho más por la cuestión animal. Porque asimismo nació justamente el concepto de especismo. El concepto de especismo nació, lo propuso Richard Ryder en el 70, en el contexto de los años 60 y 70, que era un contexto de efervescencia social en donde alrededor del mundo había un montón de luchas. Es allí en donde surge la inspiración para el concepto del especismo, es decir, entre más lucha social